Se ve Ok, muy bien. ok. Nada más para comentarle, maestra, eh, yo en un momento más pues voy a dar inicio y voy a leer una, bueno, su semblanza, evidentemente, pero antes de ello voy a dar una introducción, es un poco extensa, sin embargo no voy a tomar más de 3 minutos, más o menos es lo que he estado tardando en decir la introducción al evento, para que pues ya posteriormente pueda yo darle la palabra. ¿Está bien? Sí, Paulina, muchas gracias, claro. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos a unos minutitos de comenzar. Bien, pues vamos a dar inicio a esta ponencia. Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al tercer coloquio de la salud mental, la invención de la mente, retos para la salud mental en México en su contexto pandémico, violencia, salud, cultura y educación en la sociedad contemporánea. Y queremos agradecer a las instituciones organizadoras del evento, al Instituto Politécnico Nacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación de la sección 60 y a la Invención de la Mente AC por hacer posible el presente evento. Y asimismo, queremos agradecer a la Universidad de Guanajuato por haber aceptado ser la institución invitada al coloquio y sobre todo al director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 5, Benito Juárez, el ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos, por haber permitido albergar dicho proyecto en las instalaciones que dignamente representa. Mi nombre es Paulina Lazo de la Vega Alonso y seré la moderadora de la ponencia que lleva por nombre Incremento en el consumo de psicofármacos durante la pandemia, nuevos retos en la salud mental. A continuación, daré pie a leer la semblanza curricular de la ponente que nos acompaña el día de hoy. Tenemos el privilegio de estar con la maestra Erika Moreno de León. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Insurgentes, graduada con mención honorífica de excelencia.
Estudió la maestría en psicología en la Universidad Lucerna, graduada con honores. Asimismo, cursó la maestría en neuropsicología clínica con apostilla de La Haya de Cataluña, en España, graduada como sobresaliente. Actualmente cursa el diplomado en neurorehabilitación integral en el Instituto de Ciencias de la Rehabilitación INCRI-AC y la certificación en fisioterapia y rehabilitación en la Escuela Superior de Fisioterapia y Rehabilitación ESFRE. También cuenta con una certificación de estándares de competencia ECO 366 por la Secretaría de Educación Pública. Y pues ella imparte y diseña cursos en línea. Asimismo, es directora y fundadora del Instituto Iberoamericano de Neurociencias y Psicología, NeuroPsyc MX. Es miembro de la Asociación Runata Rixistin en Perú, así como del Instituto Latinoamericano de Neuropsicología y Neurociencias, Neuropsique, en Bolivia. Es conferencista y ponente en eventos nacionales e internacionales, tallerista, docente y creadora de cursos. A su vez, trabajó también como asesor académico para la Universidad de Cambridge en el área de certificaciones del idioma inglés en la Ciudad de México. Se desempeñó como coordinadora en el área de idiomas en las universidades Aliat y en colegios como María Montessori e IDIME. Cuenta con estudios de posgrado en neuropsicología cognitiva, neuropsicología clínica, terapia cognitivo-conductual, neuropsicología infantil, neuropsicología de la adicción, tanatología, evaluación y rehabilitación neuropsicológica, exploración neurobiológica básica y neuroanatomía. Sin más, le cedo el micrófono a la ponente que va a intervenir en esta mesa. Les recordamos a los asistentes que la exposición durará de 40 a 50 minutos y al finalizar se abrirá un tiempo para preguntas y respuestas. Si desean enviar sus preguntas y comentarios a lo largo de la ponencia por medio del chat, serán bienvenidas y en este espacio se les dará lectura. Por otro lado, si desean participar por medio de la apertura de su micrófono, se les dará la palabra. Si llegara a acabarse el tiempo de la ponencia y hubiera preguntas pendientes, la maestra amablemente nos proporcionará algunos datos para tener contacto posterior con ella. Adelante, maestra Erika. Muchas gracias, Paulina. Bueno, pues buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en este evento del Politécnico y la Invención de la Mente. Bueno, pues vamos a hablar. El tema, pues, es la pandemia, ¿no? Este evento mundial que nos ha afectado por más de un año y que, bueno, eh, esto ha hecho como que ha tenido dos vertientes, ¿no? Es un evento sin precedentes porque a pesar de que no es la primera pandemia que hemos tenido, sí es la primera que afectó a prácticamente a todo el globo. Entonces, a pesar de que es un hecho sin precedentes, no estamos tan solos, ¿no? No estamos, no sé si recuerdan que por ahí del que fue 2009, me parece, tuvimos aquí lo que fue la influenza. Terminó rápido, pero sí nos dio un sustito, terminó rápido y éramos nada más nosotros, ¿no? Y hubo otras pandemias en otros lugares, donde pues fueron casos aislados. Pero esta vez no estuvimos solos, esta vez fue a nivel mundial, ¿no? Entonces, si vimos que para México, por ejemplo, que otros países de primer mundo, considerados potencias, eso fue un impacto a veces también un poco fuerte, porque cuando empezó todo y dijimos, bueno, si en Italia están viviendo eso, ¿qué nos va a esperar a nosotros, no? Si allá en Europa están, o en Estados Unidos están teniendo un problema tan grave, bueno, pues ¿qué nos vamos a esperar nosotros? Y ahí fue donde empezó toda esta angustia, toda esta ansiedad, toda esta incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver uno de los grandes problemas que ha traído esta pandemia, y es el incremento en el consumo de psicofármacos que se ha derivado desde la pandemia. Entonces, bueno, ay, quiero ver cómo quito esto.
Es que veo la pantalla. Ok. Ok, entonces, bueno, ya vamos a hacer prácticamente más de año y medio de que empezó la pandemia. Y no sabíamos cómo nos iba que teníamos mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tomar como referente el SARS-CoV, que fue en el 2003, y este se dio en China, y ahí hubo un incremento también de todas estas, de ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, todo este tipo de afectaciones mentales o psiquiátricas por causa de esa pandemia, en un incremento del 35%. El MERS-CoV, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, fue en el 2012. En ese también hubo un 40% de aumento en todas las personas que requirieron una intervención psiquiátrica posterior o durante la pandemia, ¿no? Entonces, estas afectaciones, digo, el miedo es a enfermarte. ¿Qué es lo que va a pasar? Si me enfermo o si se enferma, por ejemplo, teníamos mucho miedo de la población vulnerable, y cada vez íbamos, ahora, por ejemplo, no es que también ya los jóvenes están enfermando, ¿no? Porque la población vulnerable fue la primera que se vacunó. Entonces, ahora estamos viendo que no solamente el personal médico o de la salud o las personas con comorbilidades o los adultos mayores, sino que también ya la gente joven, ¿no? Entonces, estamos viendo que ya no es solamente consecuencias físicas, ¿no? Como todas las secuelas que ha dejado la enfermedad, ¿no? Sino que también ya hay de carácter mental. Y estas consecuencias de carácter mental no es solamente propias de las personas que se han enfermado, sino de los familiares. O, aunque no hayas tenido un familiar, el encierro, el aislamiento, el que a lo mejor ya te descansaron en tu trabajo y entonces tú ganabas porque trabajabas y ahora ¿cómo le vas a hacer? Todas las personas hemos sido vulnerables a que nuestra salud mental se vea mermada a raíz de la pandemia. Entonces, bueno, ¿qué manifestaciones podemos tener? Pues insomnio, ansiedad, depresión. Como les decía, el mayor trastorno que se ha presentado es el trastorno de estrés postraumático. También tenemos lo que es el síndrome de burnout, otras afectaciones, ¿no? ¿Para quiénes? Para los enfermos, sus familias, todo el personal sanitario. Ahorita, por ejemplo, el personal de la salud, enfermeras, camilleros, todos los que laboran en hospitales, son muchas de las personas que están requiriendo nuestros servicios, están requiriendo terapia, están requiriendo contención por medio de nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están en zona de riesgo, como cuando el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, lo veíamos mucho en las guerras, en las personas o en los veteranos que regresaban de las guerras. México no es un país ahorita de guerras, pero podemos ver a veces en programas o en películas, sobre todo de Estados Unidos, que los soldados que han regresado de guerras han tenido un trastorno de estrés postraumático, entre otras afectaciones. Y esto es porque se encuentran en la zona de guerra, al frente, con el riesgo de perder la vida. Y así nos hemos sentido durante todo este tiempo, porque es muy, eh, es muy pequeño ya las personas que pueden decir, no, yo no, ni me ha dado COVID, ni le ha dado COVID a nadie de mi familia y no he perdido familiares. Es una de las grandes diferencias que por ejemplo, cuando tuvimos la influenza, mucho se decía, pues sí, dicen que se han muerto, pero a ti se te murió uno. No, pues no, a mí no se me murió nadie, ni me enfermé. A lo mejor es invento. Y sucedió que también se creyó que el COVID era un invento, o que lo hicieron en un laboratorio y pues mil cosas más. Pero esta vez sí es mucha. Todos conocemos a alguien que le dio COVID o alguien que perdió a alguien. Si nosotros no perdimos, afortunadamente, si nosotros no perdimos a nadie, o si ustedes no perdieron a alguien por COVID, conocemos a alguien
que perdió a alguien por COVID. Entonces, esto sí es algo que ya nos pegó, no importó la raza, clases sociales, la profesión, no importaba nada. Esto es algo que nos afectó a todos por igual, la probabilidad de que nos diera. Pero, pues no todo el mundo lo vivimos de la misma manera. No todo el mundo teníamos cómo afrontar la nueva normalidad, ¿no? Entonces, no todo el mundo éramos vulnerables. Y no nada más vulnerables a la enfermedad, sino a... Hubo personas que a lo mejor ya trabajaban vía remota y entonces su trabajo no se vio afectado, su economía no se vio afectada. Pero otras personas, además de tener la vulnerabilidad o el riesgo de enfermarse, pues también perdieron muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ay. Entonces todo esto provocó estrés. Y el estrés, bueno, pues es la raíz de muchísimas afectaciones, este, tanto psicológicas como físicas, ¿no? Entonces empezamos a tener pues una perspectiva pesimista, porque a lo mejor pensábamos que iba a durar lo mismo que duró la influenza, pero se alargaba y se alargaba, y entonces ya no se regresó a la escuela en ese ciclo escolar, y entonces en el que sigue a lo mejor tampoco. Entonces ahí empezamos como que a tener una perspectiva pesimista de la vida en general, porque aparte de lo que es la escuela, los trabajos, ya no podíamos reunirnos con nuestras amistades, ya no podíamos tener nuestros viernes sociales, nuestros domingos familiares, y también recordemos que muchas personas donde precisamente ellos sufren la violencia era en casa. Y entonces ahora se tenían que quedar, a lo mejor con su agresor o agresora, quien fuera, en casa, encerrados, ¿no? A lo mejor la escuela o el trabajo era tu lugar seguro durante el día y ahora ya no lo teníamos más, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a tener síntomas psiquiátricos, ¿no? Por ejemplo, 27%, aquí les vamos a presentar, estos incrementos pues son cifras, ¿no? Entonces no los quiero aburrir mucho con cifras, pero bueno, se los puse así muy brevemente, ¿no? 27% de los trabajadores de la salud, al estar ahí al frente, pues empezaban a reportar síntomas psiquiátricos. ¿Cuáles síntomas psiquiátricos? Los que ya mencionamos. Insomnio, estrés, ansiedad, depresión. En Hong Kong, el 89% de los trabajadores de la salud en alto riesgo presentaron síntomas psicológicos. La prevalencia de morbilidad psiquiátrica aumentó en un 11.7% en Taiwán y el trastorno de estrés postraumático en un 20% de los médicos y enfermeras lo sufrieron durante la pandemia, lo están sufriendo durante esta pandemia. Pero hay algo muy, muy importante. A raíz de que también surgió la norma 035, si recuerdan, es evitar el burnout y el evitar el estrés en el trabajo, pues entonces las empresas, los hospitales, los lugares de trabajo empezaron a implementar medidas para ayudar a los trabajadores y entonces sí se vio una disminución cuando se implementaban estas medidas o cuando había apoyo de jefes, de supervisores, se disminuía muchísimo este tipo de efectos psicosociales. Entonces, sí pues es un aspecto muy importante. Entonces vamos a ver lo que es o cómo se presenta el trastorno de estrés postraumático. Les decía que es déjenme ver aquí mis notas. El trastorno de estrés postraumático es el número uno es el trastorno que más se ha presentado ahorita con lo que es la pandemia. Entonces, y según las características del aislamiento social, que es en el que hemos estado sumergidos desde que inició la pandemia, y aquí en México, por ejemplo, fue a mediados de marzo, donde ya todas las escuelas nos fuimos a modalidad online. Entonces,
El trastorno de estrés postraumático es cuando sufrimos algún trauma. ¿Y qué eventos pueden ser traumáticos? Un evento en el que tenemos siempre la percepción de que estamos en riesgo. Un evento que tenga impacto en nuestra vida laboral, nos lleva a la depresión, a la ansiedad. El personal de la salud, por encontrarse trabajando en una unidad de alto riesgo, el cuidar, por ejemplo, si cuando nos dan un diagnóstico o nos hacen la prueba y sale uno positivo, empieza ahí una situación de estrés y de angustia, sea a nosotros o sea a algún familiar. Y volvemos a ver, por ejemplo, cómo es diferente en cada persona. Nosotros como psicólogos sabemos que no hay recetas mágicas que nos queden a todos, ¿no? No hay una receta. Así como cada paciente es diferente, igual cada persona afronta y recibe diferente esa noticia, ¿no? De que uno tiene COVID o un familiar tiene COVID. Entonces, el estar cuidando a una persona o varias personas que tienen COVID, un familiar positivo, bueno, pues eso también nos empieza a generar estrés porque no sabemos. Un estrés que, por ejemplo, algunos pacientes dicen, bueno, es que como cuando tienes un bebé y acaba de nacer y despiertas a cada rato a ver si está respirando. Es lo mismo. Tienes un paciente COVID y no duermes porque estás constantemente viendo que esté bien, que esté respirando, que su saturación y etcétera, ¿no? Entonces vives en un estrés permanente, ¿ok? El encierro, la problemática familiar, eso es igual, se presenta en cada hogar diferente, su problemática, la economía. Sabemos que no a todo mundo nos, eh, nos pegó de la misma manera económicamente. El impacto de la vida estudiantil, el estrés que ahora pareciera imposible, pareciera chiste, ¿no? Los chicos siempre quieren estar pegados en la computadora. Incluso vemos niños de 3, 5 años que tienen tablets y que le piden el teléfono a la mamá y están felices en la tablet. Pero ahora tener que pasar, no sé, 6, 7 horas frente a la computadora, frente a la pantalla para tomar clases, también les desarrolló a ellos muchísima ansiedad, muchísima angustia, ¿no? Sin contar que si de repente son dos niños que tienen que tener la computadora o la tablet y el papá también y la mamá también, y ya son 4 equipos en la casa y el internet falla y los maestros nos piden que tengamos la cámara abierta todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? El Internet de repente no nos da, ¿no? Los megas que necesitamos o sale más caro y de verdad, por ahí decían, todos estamos en el mismo barco, ¿no? Y hubo quien decía, no estamos en el mismo barco, todos estamos en el mismo bar y unos estamos en barco, otros estamos apenas ahí con salvavidas, otros estamos tratando de aferrarnos a una piedra o a ver cómo para que no nos lleve la corriente. Y es verdad, no todos tenemos las mismas eh, circunstancias, ¿no? Ahora bien, si llegamos a tener una pérdida familiar o de algún ser querido, algún amigo por esta situación, pues igual, ¿no? El duelo, pues sí, es fuerte. Eh, Enfermedad, aislamiento social. Y el aislamiento social per se es el que no nos ayuda mucho. Entonces, si nos vamos nosotros, por ejemplo, a ver cuáles son los síntomas para saber si tenemos o no tenemos, o nuestro paciente tiene un estrés postraumático, bueno, pues podemos ir al DSM-5, ¿no? La experiencia directa a sucesos traumáticos, ya mencionamos algunos, que son los que nos aquejan, ¿no? Sabemos que algún suceso traumático también puede ser por ejemplo, el temblor, un asalto, todo eso, ¿no? Pero si estamos ahorita enfocados a lo que es la pandemia, bueno, pues vamos a enfocarnos un poquito en eso. La presencia directa de los sucesos ocurridos a otros cercanos, conocimiento de que el suceso ha ocurrido a un familiar próximo o un amigo íntimo, la amenaza o realidad de la muerte de un familiar, porque eso también nos pasaba mucho, a mí me pasó, y sé que a muchos les ha pasado, también he visto a algunos pacientes que les ha pasado, que
No porque digas, yo no creo en el COVID, ¿no? Yo siempre desde que empezó la pandemia, pues empezamos a cuidarnos, ¿no? Como la mayoría de las personas empezamos nos encerramos, utilizamos el cubrebocas, este, este, y tomamos las medidas necesarias. Pero sí tienes la esperanza de que eso es algo lejano, ¿no? De que a ti no te va a pasar o de que a lo mejor a ti no te pasa, ¿no? Pero cuando te dicen a ti o a alguien de tu familia que sí, que diste positivo a COVID, entonces te llega la realidad de la amenaza, ¿no? Ya es una amenaza porque, como dicen los doctores, ahorita respiras, mañana a lo mejor no. Ahorita te ves bien, mañana a lo mejor no estás intubado. Fue una enfermedad que algunas personas, pues totalmente asintomáticas, y algunas otras personas murieron. Entonces, en ese momento es cuando tú ya te das cuenta y te enfrentas con la realidad, ¿no? Y bueno, después del estrés postraumático, los otros dos trastornos que se han presentado es la depresión y la ansiedad, ¿no? ¿Qué manifestaciones depresivas o ansiosas podemos llegar a tener? Pues como en cualquier otro situación estresante, ¿no? Son una reacción normal ante el estrés. ¿Y qué estrés? El generado por el aislamiento. Recordemos que salir con nuestras amistades, con la familia, ir al gimnasio, ir de compras, todo eso que no pudimos hacer por algunos meses, pues eran un escape. Íbamos al spa o no sé, cualquiera que sea, a ir al club a nadar o cualquiera que fuera tu medio de escape, por los primeros meses se cerró por completo, al 100%. No podías. No, o sea, no podía, una sola persona podía entrar al supermercado. Ahorita ya pueden ir dos o tres, ¿no? Entonces, eh, se generó un estrés y fue provocado por el aislamiento. No tener el control de lo que va a pasar, no tener una certeza. Porque, por ejemplo, hay enfermedades que te dicen, mire, usted adquirió, por ejemplo, diabetes, ¿no? Ya, ok, pero sabes que ya no se va a curar, pero sabes que tomando las medidas necesarias, una buena alimentación, ejercicio, todo eso, sabes que puedes controlarlo y vivir muchos años. Con el COVID era una incertidumbre total, porque no podía saber, no tenía certeza cómo iba a ser el desenlace de esa enfermedad que te dio a ti o a algún ser querido, ¿no? Entonces, fue una separación brusca, por ejemplo, del contexto social. Recuerdo que fue un puente. Nos fuimos el viernes de la escuela y íbamos a regresar creo que hasta el martes y ya nos regresamos. Entonces fue totalmente abrupto, ¿no? El encierro que tuvimos que sufrir. Entonces, bueno, pues se empiezan a presentar cambios del estado de ánimo, empezamos a no poder dormir bien, empezamos a tener resistencia a salir, nos empieza a dar como un tipo de fobia social, ¿no? Nos empieza a dar incluso también un tipo de obsesión o de compulsión por la limpieza, ¿no? Por el gel y por desinfectar todo y lavarnos las manos cada rato. Y entonces nos empezamos a tener ataques de pánico, ¿no? Síntomas psicóticos y tristemente también aumentaron los casos de suicidio, especialmente en pacientes que se encontraban en cuarentena o quienes tenían estrés psicológico. Ok. Entonces, bueno, debido a todo esto que se suscitó, yo sé que no les he dicho nada nuevo porque todos ya vivimos esta pandemia. Entonces, debido a que esto que se suscitó por la pandemia y todos los síntomas, la industria farmacéutica entonces identificó que en este año o año y cacho que llevamos de pandemia, se duplicaron las ventas de antidepresivos y ansiolíticos en México. Antes, por ejemplo, de todos los fármacos que se vendían, el 15% eran psicofármacos, pero ahora, de todos los fármacos que se venden, es el 30%
de los que se venden son psicofármacos. ¿Estos qué son? Pues los fármacos que utilizamos para la depresión, los antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos. Hay muchos que son controlados, pero muchos ansiolíticos y antidepresivos no necesitan receta médica. Y esa es otra de los riesgos que hay. Las personas se están automedicando porque la vecina, la comadre, se toma esto y le funcionó. Pues mira, entonces ve y cómpratelas y vas a farmacias y te las venden, ¿no? Y entonces te las empiezas a tomar. Entonces, este es un problema muy, muy grande. Nosotros, yo sé que hay, como todo, psicólogos a favor y en contra del uso de los psicofármacos. Sé que es un tema escabroso, a lo mejor para muchos, pero también sé que en algunos casos son absolutamente necesarios. Pero es algo que tenemos, pero sí es verdad que hay mucha eh, que podemos hacer antes de consumir psicofármacos. Si nos hacemos la pregunta de por qué aumentó esta venta o este uso y consumo de psicofármacos, ¿cuál dirían ustedes que es la razón principal? Si alguien quiere participar. Lo pueden escribir en el chat si quieren. No lo leo, pero Paulina me dice. ¿Alguien que quiera decir cuál creen que sea la razón principal? Si son tan amables, quien quiera tomar la palabra, por favor levante la mano o bien escríbalo en el chat como mencionó la maestra. ¿Nadie? Tenemos un comentario de Marce que menciona que podría haber sido la prevención, la protección y el miedo. Ok. Sí. Eh, si nadie más, bueno, si alguien más se escribe en el chat, pues me dices, Paulina, sí, por favor. Pero sí, o sea, el incremento del consumo de psicofármacos se debió, sí, precisamente a todo este miedo y a todo lo que no se previno, ¿no? Y a todo este incremento de la ansiedad o que apareció, ¿no? Digo, todo el mundo tenemos ansiedad, tenemos estrés, vivimos en una ciudad, bueno, la Ciudad de México, vivimos en una ciudad que es la ciudad del estrés, ¿no? Entonces, sí es algo que conocemos, ¿no? Pero incrementó, y a lo mejor al incrementar, pues incrementa. Pero una de las razones que llaman mucho la atención y que es parte de lo que se trata esta ponencia es de los nuevos retos. El incremento de los psicofármacos también tiene una raíz de es que no quiero ir a terapia. Es que si voy a terapia, el estigma de siempre, ¿no? Es que no estoy loco, es que está caro, o es que no hay dinero y no hay dinero, ¿no? A lo mejor como dije, ¿no? Nuestra economía se vio muy afectada y queremos para comer y no para andar en el psicólogo. Pero también hubo muchísimos programas de atención psicológica gratuita, pero preferimos tomar el psicofármaco que ir al doctor, bueno, o perdón, que ir al psicólogo, ¿no? Que atender nuestra salud mental. Entonces, bueno, ese es uno de los primeros nuevos, no es un reto nuevo, este estigma ha existido siempre, pero es uno de las detonantes de este incremento, ¿no? Entonces, el sector que más ha consumido son los adultos mayores en las zonas urbanas, ¿no? Y todos estos consumos de fármacos, pues casualmente sí tuvieron que ver los picos de ventas con las entradas de las olas, ¿no? El que la segunda ola y la tercera ola, ¿no? Que ahorita estamos saliendo de ella. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron las principales problemáticas que se han visto ahorita en la
en la salud mental, ¿no? Bueno, el tamizaje de la Secretaría de Salud y la UNAM hicieron entre casi 132,000 personas un estudio donde aplicaban un cuestionario para ver qué tipo de cosas o qué tipo de problemáticas ellos vieron en aumento durante esta pandemia, ¿no? Y pues la violencia ganó el primer lugar con el 25% de aumento de violencia en lo que es pues en los hogares, ¿no? Por ello también, aparte del aumento de los psicofármacos, también hubo un aumento en el consumo de otras sustancias, ¿no? Como marihuana, como cocaína, todo ese tipo de sustancias que pues liberan un poco a las personas o creen que liberan un poco a las personas que lo consumen. Depresión, suicidio, somatización, eso también pasó muchísimo. A veces de repente sí era una gripa nada más y todo el mundo ya pensaba que tenía COVID. Todos empezamos a sentir síntomas de COVID. Entonces, bueno, sí empezamos a somatizar y bueno, el síndrome de burnout, que bueno, pues ese como es eh, un estrés prolongado sobre todo en el trabajo, pero pues sí lo vivimos. Las personas también se reportaron personas que incluso los docentes nos pasó y ustedes psicólogos también y docentes que si nos están viendo, saben que eh, aunque diga TV Azteca lo que diga, que no trabajan los maestros de la UNAM y del POL y de la UAM y todo eso, sabemos que no es cierto, sabemos que los docentes trabajaron hasta el triple ahora durante esta pandemia, por tener que estar haciendo las cosas en línea, ¿no? Ya no era tan como en la clase y también los docentes siempre hemos trabajado también horas extras en nuestra casa. Eso es una realidad, pero sí se reportó que muchos docentes tuvieron el síndrome de burnout porque les representó un incremento en las actividades y en el estrés laboral. Entonces, también se vio un incremento en la utilización de productos alternativos, ¿no? Que ya no tienen que ver con psicofármacos o con sustancias psicoactivas, sino como un té, como el yoga, como la meditación y todo ese tipo de cosas que se enfocaban en la inoculación del estrés, ¿no? Todo eso aumentó también en un 40%. Entonces, bueno, como quedamos que esto es una pandemia mundial, pues los números, por ejemplo, al otro lado del continente, también aumentó un 20% el consumo de psicofármacos en España. Ajá. Pero sobre todo, bueno, por ejemplo, en un tercio de la población que ya consumía psicofármacos, pues entonces ellos o una de dos, o aumentaron la dosis o utilizaron otro medicamento que fuera más fuerte. Y todo esto afectó particularmente a las mujeres. ¿Esto por qué creen que haya pasado? Bueno, pues porque están más vinculadas, ¿no? Por ejemplo, el 51.1% de los médicos son mujeres. El 85.1% de los enfermeros son mujeres. El 70% de quienes trabajan en farmacias son mujeres. El 90% de quienes limpian en empresas, hoteles y hogares son mujeres. Y más del 85% de quienes atienden las cajas en los supermercados son mujeres. Entonces, por eso es que eh, este aumento o inicio de consumir psicofármacos, pues se da más en las mujeres que en los varones, ¿no? Además que sí, como que es normalmente, si nosotros hacemos así como eh, desde nuestra perspectiva y la familia, como que sí las mujeres o tendemos más a, bueno, me tomo una aspirina, bueno, y los hombres como que se aguantan, ¿no? O no les duele nada, ¿no? Benditos ellos. Entonces, bueno, entonces este consumo total de tranquilizantes o sedantes fue superior en mujeres, 27.4% y 15.9% en hombres, ¿no? También
de repente tendemos a sufrir más insomnio, entonces pues tomamos más somníferos, entonces, bueno, pues los nuevos consumidores también fueron más porcentaje, el 15% mujeres y el 8% de hombres, ¿no? Esto es un dato de allá de España. Y bueno, ¿qué consecuencias entonces tuvo el aumento en este consumo de psicofármacos? Pues los mismos consecuencias o efectos colaterales que puede tener cualquier fármaco, aunque no sea psicofármaco, ¿no? Que puede ser eh, eh, el riesgo de sangrado gastrointestinal, los llamados efectos adversos, la reducción de la densidad mineral ósea, nos puede aumentar o bajar la tensión arterial, riesgo de malformaciones si nos encontramos embarazadas, sedación diurna, ya ven que hay medicamentos, incluso para la tos o para la gripa, que te dice, si va a manejar o durante el día, no se lo tome, ¿no? Y ya mejor en la noche y te da sueñito y te duermes, ¿no? Disminución de los reflejos, caídas, fracturas en ancianos, mayor riesgo de trastornos de memoria que pueden simular demencia. Hablando especialmente de psicofármacos, pues en ellos tienen el especial efecto de que dejarlos no es fácil. No puedes dejar un psicofármaco de un día para otro. Tienes que ir dejándolo poco a poco, entonces pues sí da un síndrome de discontinuación, que es parecido, si lo dejamos de sopetón, pues podría ser parecido a eh, como cuando estás en rehabilitación por las drogas y todo ese tipo de... Además, que si nos pasamos o no tomamos como les decía, que el problema es que muchos se venden sin receta médica, entonces de repente no sabemos o entramos a Google a ver como si me tomo una pastilla o me tomo dos. Hay psicofármacos que te tienes que tomar solo media pastilla y mucha gente no lo sabe. Entonces se toman una pastilla y de repente pues entonces podríamos sufrir una sobredosis, ¿no? O incluso alguna muerte accidental por el consumo excesivo de psicofármacos. Ok, entonces hablando, ya sabemos todo lo que nos ha dejado la pandemia, ya sabemos que estamos hablando como si fuéramos pacientes, ya sabemos que estamos teniendo síntomas de algo que yo no sentía, ¿no? Y que me genera tensión, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuevos retos en la salud mental. Pero estos nuevos retos son así como, bueno, ok, sabemos que la salud mental ha sido muy descuidada, muy descuidada, no se le ha dado, ahorita ya se le empezó a dar más como que fuerza, ya tomó más importancia la salud mental ahorita en nuestro país gracias a la pandemia. Entonces, bueno, pues es nuestro momento de brillar, ¿no? Ahora sí, vamos a tener que seguir luchando con el estigma, pero afortunadamente la promoción de todos estos programas van a ir venciendo el estigma. Ya hay mucha gente, yo alguna vez se me acercó un vecinito y me preguntó que si da terapia y no sé qué, no sé cuánto, le dije sí, pero no le diga a nadie, ¿no? O sea, les da pena eh, decir que van a tomar terapia, pero pues aunque sea con pena, ¿no? Pero aunque no le digan a nadie, sabemos que él era, digo, es un vecinito, pero era mayor de edad. Sabemos que no podemos tratar a un menor de edad sin consentimiento de sus papis, tampoco nos podemos meter en problemas, pero sí, sí es importante que, que podamos difundir, ahorita que tenemos tanto acceso a las redes sociales, difundir pues quitar ese estigma, ¿no? De nuestra profesión, ¿no? Hay personas, por ejemplo, aquí dice marginación, sí, porque las personas de repente tienen miedo, tienen pena de decir que van a terapia porque van a decir, uy,
no te juntes con él, está loco. O, ay, sí, ¿qué te dice tu psicólogo? Siempre. México es un país que sí se destaca por su alegría, por su cultura, y de todo hacemos bromas, de todo hacemos memes, o sea, tenemos un ingenio, el ingenio mexicano es maravilloso, pero también a veces podemos llegar a hacer un poquito de bullying, ¿no? Porque va al psicólogo, ¿no? Entonces también tratar eso es algo que tenemos nosotros en contra, ¿no? Entonces, pues sí, dicen, ok, ¿qué se puede hacer, no? Por ejemplo, dice, eh, ¿qué podemos hacer para que esto de la salud mental abandone ese terreno de lo oculto, de lo inapreciable, ay, no, es que yo no voy a ir, o sea, porque voy a ir al psicólogo, ¿no? Pues eso es para locos. ¿Qué podemos hacer nosotros, no? Y pues sí, siempre es, sí, mira, como dice aquí, ¿no? Estrategias. ¿Qué propone la OMS, no? Dice, ¿qué estrategias son las que se tienen que implementar para que el derecho a la protección de la salud mental, como enfatiza la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sea una realidad y no solo una utopía? Sí, inversión de la salud mental. Ok. Pero eso le toca al gobierno, sí, pero tú también puedes invertir en tu salud mental, ¿no? Puedes encontrar un psicólogo que se ajuste a tus necesidades y también encontrar y buscar programas. Hay muchísimos programas de atención psicológica eh, gratis. La prevención, ¿cómo? ¿No? Un diagnóstico oportuno, ok, ¿cómo? Intervención especializada, ok, ¿cómo? No, pues con campañas de sensibilización, ok, ¿cómo? ¿No? No es fórmula mágica, ¿no? Ok, vamos a hacer una campaña de sensibilización, sí, ¿cómo? ¿Yo cómo la puedo hacer? Pues con mis redes sociales. Bueno, entonces vamos a crear una página y vamos a llenar Facebook de posts. Eso es algo, ¿no? Bueno, yo sé que a veces uno solito, si el gobierno no te lo da, si no hay, ayer me tocó ir al dentista lejos y en el radio estaba un programa donde estaban hablando precisamente de la salud mental y estaban diciendo que no, que creo que hay en toda la República hay 5 hospitales como el San Bernardino, solo 5 en toda la República Mexicana. No hay acceso y las listas de espera son interminables. Creo que era Rocío Sánchez Azuara, no sé, le pregunté a mi esposo y tampoco supo quién era, pero tenían ahí un invitado y le estaba diciendo eso, ¿no? No hay, sabemos que no hay inversión, a veces ni para el cáncer, ni para, ¿no? Entonces, a lo mejor sí somos un sector que a lo mejor no se le va a dar mucho. Entonces, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros desde nuestra trinchera, ¿no? Afortunadamente tenemos Facebook y podríamos a lo mejor llegar a muchos seguidores o impactar a mucha gente, tratar de que algo se haga viral, compartiendo uno entre otros. Yo siempre veo en nuestros Facebook, pues, campañas, memes, publicaciones, pues tratando de generar esta prevención, ¿no? Tratando de generar, ve al psicólogo, ¿no? Cuida tu salud mental, haz ejercicio, todo este tipo de cosas. Bueno, pues las redes sociales son una estrategia muy buena en la que nosotros podemos, ¿no? A lo mejor aquí no vas a salir a tu calle y a tocarle a tus vecinos, oiga, vecino, mire, a lo mejor no lo vamos a hacer, pero sí hay grupos en Facebook de lo que es no sé, el fraccionamiento de tu zona donde vives, hay grupos y también podemos ahí compartir muchísimas cosas, no sé, hacer una campaña yo sé que no vamos a regalar nuestro trabajo, pero podemos hacer campañas, ¿no? Podemos hacer alguno de este tipo de cosas. Si son los que damos clases, los que somos docentes, pues también basar esto a nuestros alumnos, ¿no? Tratar de correr la voz por donde podamos, ya sea Instagram, Twitter, Facebook, todas nuestras redes sociales y donde nos paremos, ¿no? La telemedicina, ahorita esto también es otra forma, podemos cobrar a lo mejor más barato si damos una sesión psicológica vía online, ¿no? Porque no vamos a trasladarnos hasta el consultorio, etcétera. Entonces podemos, pues, aportar con nuestro granito de arena, ¿no?
Podemos enseñar, dar entrenamientos para desarrollar la resiliencia, por ejemplo, ¿no? Muchas personas sabemos, por ejemplo, que la depresión pues es un desajuste de los neurotransmisores, sobre todo de serotonina, dopamina, todos esos. Sabemos que la activación, la actividad física nos ayuda con eso, el helado de chocolate y muchas otras cosas, ¿no? Entonces también podemos dar, bueno, eh, haz ejercicio, una alimentación saludable. Sabemos que toda la comida, yo sé que es deliciosa, ¿no? Toda la comida chatarra, por lo que contiene el glutamato monosódico, nos ayuda o, bueno, ayuda a que, no, a que podamos presentar ciertos síntomas de depresión. Entonces, bueno, pues sabiendo esto, podemos comentarle a nuestros pacientes, a nuestros alumnos, a la gente en nuestras redes sociales, pues que tratemos de comer más saludable, hacer más actividad física, el sueño. Si nosotros no dormimos bien, vamos a provocar también un desajuste en la neurotransmisión en nuestro cerebro y eso va a tener un impacto en nuestro estado de ánimo. Esta es la última diapositiva, ¿no? Entonces, esto se las voy a dejar, les voy a compartir las diapositivas. Por aquí no se puede, pero las siguientes dos diapositivas, viene lo que es mi correo electrónico. Ustedes me pueden mandar un correo electrónico y yo les contesto a partir de lunes. Les voy a contestar sobre ese correo electrónico. Les envío esta diapositivas, esta presentación si ustedes así lo requieren. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar para tener una salud mental positiva, ¿no? Si nosotros estamos viendo que lo que más estábamos afectando es que tenemos una mentalidad pesimista ante esto, bueno, pues una salud mental positiva es la suma de muchos factores eh, sociales, ¿no? O factores también de nuestro bienestar, ¿no? Entonces, ¿qué es? El factor uno es la satisfacción personal. Ayudar a los pacientes a tener una satisfacción personal, que conozca sus fortalezas, que exalte sus habilidades. El factor dos es tener una actitud prosocial. Está comprobado también que cuando nosotros ayudamos, como por ejemplo ser una red de apoyo, tener una red de apoyo para nosotros y también ser parte de una red de apoyo para otras personas. Eh, Autocontrol. Esto es darles a nuestros pacientes estrategias, por ejemplo, para manejar su ansiedad, como técnicas del control de la activación, relajación, respiración, todo esto, ¿no? Autonomía. Muchas personas se sienten como no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a ser de nosotros. La autonomía, bueno, pues vamos igual a conocer nuestras fortalezas, hacer planeación, qué cosas podemos hacer por nosotros solos y que también sepan que hay cosas que en las que tienen que recibir ayuda, porque no todo lo hacemos solos. Resolución de problemas, ¿no? Resolución de conflictos, un entrenamiento en afrontación, en técnicas de afrontamiento, perdón, y resolución de problemas. Y el factor número 6 es las habilidades sociales, las relaciones interpersonales, ¿no? Como son como 50, pero pues podemos destacar lo que es la empatía, la comunicación, el respeto, la asertividad, ser red de apoyo, otra vez, objetividad, nuestra habilidad de negociación, todo eso, todo con lo que contamos. Necesitamos también técnicas de duelo, ¿no? O primeros auxilios para atender a estas personas y algunas estrategias para manejar el duelo con nuestros pacientes o si trabajamos, por ejemplo, terapia familiar o terapia grupal, todo esto, utilizar lo que son nuestros primeros auxilios psicológicos, todo este tipo de, eh, de técnicas. Entonces, los nuevos retos a de la salud mental es seguir el que ya estaba, que no era nuevo, la estigmatización, lograr que los que no necesitan consumir psicofármacos no lo consuman y se acerquen a nosotros.
Y si alguien necesita un psicofármaco, bueno, pues referirlo con un psiquiatra para que los tome de la manera más segura posible, ¿no? Entonces, creo que ya me voy a pasar. Bueno, esta es la bibliografía y aquí estos son mis datos. Aquí está el correo electrónico, es saludmental@neurop, con la P, no se les olvide, neuropsicmx.com. El WhatsApp del instituto es 55 23 21 17 38. No siempre lo tengo yo, pero sí diario estoy cerca de él. Y nuestra página de Facebook, la página de Facebook del instituto es esta, www.facebook.com/neurocienciaspsmx. Somos el Instituto Iberoamericano de Neurociencias y Psicología, NeuropSIC. Entonces, bueno. También tengo material sobre todas estas técnicas, las nuevas terapias de tercera generación, el mindfulness. El mindfulness ahorita ha sido, todas estas técnicas de relajación ha ayudado muchísimo a contener toda esta ansiedad. También tengo algunos libros de mindfulness que les podría compartir. Entonces, escríbanme a mi correo y yo les puedo compartir algunos archivos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Erika. Definitivamente una ponencia pues con muchísima información muy relevante en estos tiempos. La verdad es que en muchas ocasiones nosotros podemos llegar a ver, nosotros podemos llegar a ver a los psicofármacos como el escape, ¿no? La salida, lo que nos va a dar la respuesta para sentirnos mejor. Sin embargo, pues sí, sí nos pueden apoyar y en algunas ocasiones son necesarios, pero no son la única opción que tenemos, ¿no? En muchas ocasiones se prefiere tomar psicofármacos como lo que dijo, así como yo no quiero ir a un loquero, yo mejor prefiero que me den mi pastilla, que está incluso más normalizado que ir al psicólogo, Sí. para que me sienta mejor. Pero no se trabajan otras cosas que una pastilla desafortunadamente no puede curar, ¿no? Entonces, le agradezco mucho también que nos haya permitido observar estas terapias de tercera generación. Desde mi conocimiento yo no lo tenía, vaya, no conocía estas terapias y pues también que Sí, nos son haya... varias. Sí, no, está excelente y que nos haya Sí. dado también oportunidad, pues no solo quedarnos con estas propuestas, sino como que ahondar un poquito más en cómo poderlo lograr, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. En este momento se abre el espacio de preguntas y respuestas. Les pedimos atentamente que sean breves y concisos, debido a que puede haber más de una participación y pues hay que darle lugar a todas ellas. Quien guste abrir su micrófono es bienvenido y quien guste mandar alguna pregunta o algún comentario o felicitación a través del chat también son bienvenidos. Adelante. Bueno, si me permiten, si por el momento no hay ningún comentario o alguna pregunta, a mí sí me surgió una respecto a, sobre todo, el aumento que hubo de consumo de psicofármacos en el sexo femenino a comparación del sexo masculino. Digo, ignoro todas las razones por las que esto podría estar sucediendo, sin embargo, pues me vienen algunas a la mente sobre
justo lo que estaba mencionando al principio, el aumento de la violencia, ¿no? Y bueno, me viene a la mente violencia intrafamiliar, que es justo lo que decía, que muchas veces había mucha violencia en casa y era el escape ir al trabajo y ahora ya no, o sea, tienes que lidiar con eso. Y bueno, como mujer, pues puede que haya sido un poco más complejo. Y también pues a lo mejor la carga excesiva de trabajo que pudo haberse suscitado en el sexo femenino debido a que pues, en muchas ocasiones no solamente nos encargamos de nuestra labor que decidamos realizar, no sé, nuestra profesión, a eso me refiero, sino también de la labor del hogar, ¿no? Entonces, estos factores podrían estar influenciando y si sí, ¿qué otros también podrían estar influenciando, maestra? No sé si nos pudiera comentar. Sí, gracias, Paulina. Sí, yo creo definitivamente la violencia, el miedo que te puede ejercer estar, hablando de las mujeres, ¿no? Hablando de que en esta pregunta específica o en este dato específico, la violencia contra la mujer podría ser un factor detonante de que ella inicie o aumente su consumo de psicofármacos. Sí, en este sentido, en este estricto sentido, pues sí, diríamos que la violencia es un factor determinante para que ella pueda mm, pues lidiar, ¿no? Con el miedo, con el estrés que le genere estar ahí encerrada con su agresor, ¿no? Ese definitivamente sería uno de de las razones. Eh, Otra de las razones, pues, podría ser también que tristemente muchas mujeres también tuvieron que, o fueron despedidas, ¿no? De repente ya no hubo trabajo y de repente hubo más despidos en el género, del género femenino que del masculino. Entonces, también sabemos que un fuerte porcentaje de la mujer es madre soltera. Entonces, si tú eres madre soltera, te quedaste sin trabajo y la pandemia y etcétera, pues te genera un estrés, un insomnio, porque al hablar de psicofármacos no estamos hablando solamente de antidepresivos o de ansiolíticos. Pastillas para dormir también son psicofármacos. Entonces, si de repente ya no puedes dormir porque el estrés o la angustia de qué vas a hacer económicamente, si tú eres la cabeza de familia, pues no puedes dormir, entonces empezamos es que esta pastillita me la recomendaron y empezamos a consumir estos psicofármacos. Ese podría ser otro factor. Pero la buena noticia es que el factor más determinante de este aumento en las mujeres es porque hay más mujeres en ciertos sectores, ¿no? De las enfermeras, el 85% eran mujeres. Del 100% de enfermeros, el 85% son mujeres. Entonces, si el 50% empezó a consumir fármacos, pues la mayoría fue mujer, igual que docentes, ¿no? De repente a lo mejor también, sobre todo lo que es nivel de kinder a secundaria, a lo mejor, o primaria, el mayor número de trabajadores de la docencia son mujeres. Entonces también eso tiene mucho que ver. Y esa es buena noticia porque quiere decir que ese es el factor principal. Sí, la violencia uno, la economía otro, el miedo otro, pero el factor principal es que hay mayor número de mujeres trabajando o viviendo estas zonas de estrés. Muy bien, ok, Ujú. muchísimas gracias, maestra. Pues desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, se fue muy rápido, pero definitivamente fue una ponencia excelente. De verdad le agradecemos muchísimo por su tiempo y por su grata exposición. También agradecemos a cada uno de ustedes por haber sido partícipes de nuestro tercer coloquio sobre salud mental y las y los invitamos a seguirse conectando en las demás conferencias, talleres o mesas de debate que continuarán a lo largo de este sábado. Pues que tengan un muy bonito día, cuídense mucho y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.